El escandaloso ascenso a la fama de una estrella de Hollywood. Estaba lista para arriesgarlo todo con tal de conseguir el estrellato. Una ex esclava se vuelve espía de la Unión. Un paso en falso podría costarle la vida. Y un presidente tiene un encuentro cercano. No es común que un presidente confiese haber visto un ovni. Estos son los misterios en el museo. Berlín, Alemania. La próspera escena musical de la ciudad atrae casi 4 millones de turistas cada año. Y no sorprende que Berlín se haya ganado el apodo de la capital del estilo. Pero para explorar un lado más oscuro de la metrópolis, está el Museo Checkpoint Charlie. Su nombre se debe al punto de control más famoso del muro de Berlín. La institución exhibe la vida en Berlín durante la Guerra Fría. Aquí podemos ver un busto del líder comunista Joseph Stalin, un uniforme usado por un revolucionario húngaro y un auto a prueba de balas cubierto con concreto. Pero entre estas reliquias del pasado comunista de la ciudad, se encuentra un artefacto que recuerda un escape desesperado hacia la libertad. Hay una bobina de alambre y un sistema de poleas rudimentario. Está hecho de metal, madera y un trozo de cuerda. No hay una manera natural de conectar las piezas. Si pasas al lado del artefacto, podrías pensar que es una instalación de arte extraña. Parece más una suerte de escultura abstracta. Este extraño artilugio fue parte de uno de los escapes más osados que ha visto el mundo. Esta es la historia de un hombre que lo arriesgó todo por ser libre. Año 1983. Berlín es una ciudad dividida. El oeste es una república democrática, pero el este y el territorio aledaño están bajo el régimen comunista de los soviéticos. La zona este de Berlín vivía en represión, era pobre y la vida era cruel. Aquellos que vivían bajo el yugo del comunismo tenían prohibido irse, pero eso no impedía que los ciudadanos valientes intentaran escapar hacia el oeste. Y uno de ellos era un eléctrico de 24 años llamado Holger Bethke. Holger Bethke era un hombre bullicioso e ingenioso que soñaba con la libertad. Entre él y la libertad se erigía la barrera más imponente del mundo, el muro de Berlín. El muro rodeaba el cuarto occidental del oeste de Berlín porque la ciudad se encuentra al este de Alemania. Este muro era un poderoso símbolo de desunión, angustia y dolor del periodo de posguerra. Construido en el año 1961, se extiende por 45 kilómetros, tiene una altura de 4 metros y está protegido por guardias las 24 horas. El muro estaba completamente resguardado. Los oficiales tenían órdenes claras de matar a cualquiera que intentara cruzarlo. Tratar de trepar el muro sería suicida. Y cavar un túnel por debajo podría tomar años. Tratar de escapar del este de Berlín era como apostar con tu vida. Pero un día, Bethke encuentra una falla que podría usar a su favor. Si realmente tenía la esperanza de cruzar, él tendría que idear un plan muy creativo. En un punto del muro, él nota que hay 2 edificios por ambos lados que son inusualmente altos y están muy cerca entre sí. Y eso le da una idea. Si Bethke amarra una cuerda entre el edificio del este y el del oeste, él podría deslizarse por sobre el muro con un artilugio conocido como la tirolesa. La tirolesa consiste en una polea conectada a un cable. En uno de los extremos, el cable está ubicado a mayor altura que en el otro, creando una pendiente. Con la fuerza de gravedad, es posible deslizarse a lo largo de toda la extensión del cable. Bethke idea un plan arriesgado. Fabricará su propia tirolesa. Él usará un arco y flecha para disparar un cable desde un edificio al este hasta otro en el lado opuesto del muro. Bethke le pide a un familiar que vive al otro lado del muro que esté preparado para tomar la flecha y amarrar el cable a un edificio en el lado oeste. La clave para el éxito del plan es el ángulo de la pendiente. Si la tirolesa quedaba muy inclinada, él se deslizaría demasiado rápido y chocaría con el edificio.
Pero si no era lo suficientemente inclinada, se arriesgaba a quedar atorado. Era un plan increíblemente audaz. Su destino dependía de la pendiente del cable. Él debe haber estado aterrado. El 30 de marzo, Betke pone su plan en acción. Finge estar trabajando para una compañía y entra al edificio del lado oeste. Cuando cae la noche, dispara el cable por sobre la pared. Él siente cómo el cable se tensa y sabe que su familiar lo atrapó. Luego continúa con el plan. Betke asegura la polea al cable, se cuelga de ella y salta por la ventana. Si los guardias lo veían, hubieran destrozado su cuerpo con balas. Debió ser una experiencia emocionante. Pero para su horror, a mitad del camino, Betke empieza a perder velocidad. Y de pronto, la polea se detiene completamente. Resultó ser que él no calculó bien la inclinación del cable. Quedó colgando sobre la pared, en el peor lugar que podrías detenerte. Betke queda atascado. Y al mirar abajo, se da cuenta de lo peligrosa que es su situación. Había un guardia fronterizo comunista justo debajo de él. Si el soldado miraba hacia arriba, Betke era hombre muerto. Él sería un blanco fácil para los guardias. Betke intenta mover la tirolesa agitando su cuerpo desesperadamente, pero no funciona. Es probable que no supiera qué más hacer. La mejor opción de Betke era enrollar sus piernas en el cable y bambolearse hasta cruzar el muro. Pero tenía que hacerlo en silencio, porque si llamaba la atención del guardia, este dispararía. Entonces, sin hacer ruido, se levanta y sujeta el cable con sus piernas. Lentamente Betke empieza a desplazarse por el cable hasta que logra llegar al otro lado. Lo logró. Su plan fue todo un éxito, y ahora él era un hombre libre. Betke busca al pariente que lo esperaba, y ambos celebran la reunión. Debió ser un reencuentro muy emocionante, y un momento liberador y lleno de euforia para ellos. Más tarde, Betke abre su propio bar y disfruta de una próspera vida en libertad en el oeste. Actualmente, la tirolesa de Betke se encuentra en exhibición en el Museo Checkpoint Charlie, en un Berlín unificado, y nos recuerda a un hombre que arriesgó su vida por la libertad. Newport News, Virginia, se jacta de un rico patrimonio marítimo que se extiende por más de un siglo. Todos los portaaviones de la Marina estadounidense fueron construidos aquí, incluso el último modelo gigante. Cada uno lleva una tripulación de 2.500 marinos, pesa más de 100.000 toneladas, y construirlo costó más de $10.000 millones. Y para celebrar la tradición marítima de la ciudad, está el Museo y Parque de Mariners. La colección incluye la linterna de un faro del año 1856, una mina submarina de la Segunda Guerra Mundial y una colección de herramientas de navegación que provienen del siglo XVII. Pero hay un objeto que pareciera provenir de una fábrica y no de alta mar. El artefacto es una pieza de metal gastado, de 30 por 20 centímetros. Es bastante densa y pesa casi 14 kilos. La parte superior tiene una textura áspera y una inusual abolladura cóncava. Es casi como si perteneciera a un taller de forja. Este trozo de metal cuenta la historia de una horrible arma secreta y de la inesperada espía que intentó detenerla. Esta es una historia de un heroísmo poco común y de un momento decisivo en la guerra civil. Invierno, año 1862, Norfolk, Virginia. Mary Lou Bester es una ex esclava que trabaja de ama de llaves para un ingeniero naval confederado. Lou Bester, una costurera talentosa, usó su oficio para ganar dinero y comprar su libertad. Mary Lou Bester cuidaba que la ropa estuviera limpia, organizaba la cocina y hacía las compras. La guerra civil estaba desatada, y ella esperaba que la victoria de la Unión para el norte liberara a todos los esclavos del sur. Pero esta mujer humilde no tenía idea que jugaría un rol clave en esto. Un día,
Lubester realizaba las labores de la casa cuando ve a su empleador con un grupo de ingenieros confederados. Y en ese momento escucha algo aterrador. El grupo de confederados observaba los planos de lo que parecía ser un arma secreta. Un buque de guerra nunca antes visto en el mundo. Se llamaba CSS Virginia, y la embarcación estaba cubierta con un escudo de hierro grueso. El barco tendría una coraza de hierro impenetrable. Si se construía, este barco casi indestructible podría diezmar las flotas del norte. Con este acorazado, los confederados atravesarían los buques de madera de la Unión como un hacha a un tronco. Lubester está horrorizada. Si los confederados desatan el arma secreta durante una batalla, podrían ganar la guerra. Los acorazados eran un avance significativo en las guerras navales. Eran barcos muy intimidantes. Al ver los planos de esta superarma confederada, Mary tal vez sintió que era su deber intervenir. La ama de llaves supo que tal vez era la única persona externa al ejército confederado que sabía del buque blindado. Por eso, Lubester toma una decisión osada. Ella copiará los planos de la nave y los enviará al norte. Mary no era una estratega naval, pero cuando supo sobre los planes del acorazado, ella entendió que era algo importante y que se trataba de una información muy valiosa para el norte. Días más tarde, Mary entra en el estudio de su empleador y busca los planos. Luego, usando sus habilidades de costurera, usa los patrones de costura para hacer una copia de los planos. La concentración que debió requerir esta misión, sabiendo que en cualquier momento podrían abrir la puerta y descubrirla, es increíble. Mary copia cada detalle del innovador buque. La información era muy importante, pero ella mantuvo su pulso firme y dibujó con precisión. Pero sus problemas recién empezaban. Luego, ella debía entregar los planos en la base de la Marina de la Unión, en la ciudad de Washington. La ruta estaba totalmente vigilada por los soldados del sur y debía atravesar la fortaleza confederada de Fredericksburg, en Virginia. A pesar del peligro, no se dejó intimidar. Ella no sabía qué le esperaba al final de su viaje, pero estaba decidida a completarlo. Con los planos secretos en su poder, Mary comienza su viaje de 322 kilómetros por el corazón del territorio confederado. Ella iba a pie. Tenía todo en su contra. Hace gran parte de su recorrido sin ningún problema. Eran más de 160 kilómetros. Pero al llegar a las afueras de la ciudad, descubre algo inquietante. Los soldados confederados revisaban a toda persona en tránsito. Si la encontraban con los planos, sería ejecutada como una espía de la Unión. Debía saber que estaba cada vez más cerca la posibilidad de morir ahorcada. La mujer lo arriesgaba todo. ¿Será esta costurera espía capaz de dar la última puntada? Es el año 1862. La guerra civil estaba en marcha, y los confederados tenían una nueva arma secreta que podría destruir a la Unión. Un acorazado. Pero hay algo que no saben. Una ex esclava llamada Mary Lubester robó los planos del buque con la idea de llevarlos al norte. ¿Acaso podrá esta arriesgada espía traspasar las líneas enemigas? Mary Lubester debe tomar una terrible decisión: dar la vuelta y salvarse, o continuar y arriesgarse a que la capturen y ejecuten. Ella debió sentir mucho miedo de que la capturaran con los planos. Lubester sabe que la opción es una: luchar por la libertad. Ella sentía el llamado del deber. Entregaría los planos a la Unión a toda costa. Mary se esconde a un lado del camino hasta el anochecer. Y mientras los guardias descansaban, ella se escabulle a Fredericksburg. Su alrededor estaba lleno de enemigos y amenazas. Un paso en falso podría significarle su muerte. Pero la fortuna le sonríe a la atrevida costurera y logra pasar sin ser detectada. Cuando llega a la ciudad de Washington, Mary entrega los planos del buque de guerra confederado al secretario de la Marina, Gideon Wells. El secretario Wells debió haberse quedado mudo al ver los planos.
Y también al ver que una mujer de aspecto humilde le entregó la información. En respuesta, la Marina de la Unión construye su propia embarcación acorazada. El barco, el USS Monitor, es más grande y mejor que cualquiera que haya construido la Confederación. Y en la batalla contra el CSS Virginia, el 9 de marzo del año 1862, el buque de la Unión triunfa. En parte, gracias al acto de espionaje intrépido de Mary Lou Bester, la Marina asegura la victoria para el norte. La Marina de la Unión es rescatada y domina los mares. Mary vuelve a su vida en Virginia, sin que nadie supiera sobre su contribución en la victoria de la Unión. Actualmente, el Museo y Parque de Mariners contiene esta pieza de metal, recuperada del naufragio del CSS Virginia, que aún tiene una abolladura de una bala de cañón, posiblemente lanzada por el acorazado de la Unión, y nos recuerda a una mujer valiente, cuya misión cambió el rumbo de la guerra civil. Atlanta, Georgia, tiene más árboles que cualquier ciudad en Estados Unidos, lo que le valió su apodo, Ciudad en un Bosque. Y en la ciudad de Morrow, hay una institución que conserva la historia exuberante de la zona: los Archivos de Georgia. La colección sirve de portal a algunos de los documentos históricos más importantes de la zona, desde el año 1733 hasta el presente. Ocultos en lo profundo de los archivos, hay una serie de documentos que llaman la atención. Mide 20 por 28 centímetros. El documento es antiguo, tiene marcas de grapas y está cubierto con notas escritas a mano. En la parte superior del documento aparece el encabezado Buró Internacional de OVNIs. Creado por un presidente del país, este informe oficial detalla una extraña mezcla entre política y lo paranormal. Este documento se volvió digno de una leyenda. Es el año 1977. En la mañana del 30 de abril, el Washington Post publica una historia inquietante. Describe un informe oficial sobre el avistamiento de un ovni sobrevolando el estado de Georgia. Pero no solo el contenido del informe es inusual, sino también la persona que lo escribió. El presidente Jimmy Carter. Fue impactante. No es usual que el presidente de los Estados Unidos diga que vio un ovni. El informe se hizo el año 1969, varios años antes que Carter fuera presidente, mientras era candidato a gobernador en Georgia. Detalla un incidente que ocurrió en el pequeño pueblo de Leary, donde Carter debía dar un discurso. En el informe, comenta que estaba afuera del edificio cuando vio algo extraño. De pronto, apareció una luz brillante justo sobre el horizonte. Carter informa que la luz se le acercó lentamente. Luego empezó a cambiar de colores. Eran colores hermosos, primero verde, luego rojo, hasta que la luz se volvió blanca. Carter declara que la luz estuvo sobrevolando en el cielo por 10 minutos, hasta que de pronto desapareció. Creo que todos coincidimos en que se trata de algo realmente inusual. No solemos ver luces suspendidas en el horizonte por 10 minutos y que además cambian de color. El político quedó tan sorprendido por el evento que hizo una declaración oficial con un grupo que investiga ovnis. Carter llenó el documento para el Buró Internacional de OVNIs. Es una agrupación de personas que intentan demostrar, a través de evidencia científica, que los ovnis sí existen. Cuando el informe de Carter es publicado en el Washington Post, causa sensación en el público, y la Casa Blanca recibe todo tipo de preguntas de los aficionados a los ovnis. Esto entusiasmó mucho al público. Sin duda abre una caja de Pandora. Carter recibe 9,000 cartas de personas que querían saber más al respecto. ¿Qué hay detrás de este supuesto informe extraterrestre? Algunos conectan el incidente con avistamientos de ovnis que ocurrieron al sur, a principios de los años 70. El sur de Georgia es conocido por sus avistamientos inesperados en el cielo. Otros dicen que no era un ovni, sino el planeta Venus, que brillaba con fuerza en el cielo nocturno. Ellos afirmaban que el objeto celestial parecía cambiar de color.
Pero la descripción de Carter mencionaba un objeto brillante que se movía rápidamente, y eso no coincide con la descripción de un planeta lejano. La prensa y el público solían preguntarle a Carter sobre el tema, y él siempre tuvo mucho cuidado de decir que no podía explicar lo que había visto, pero que sin duda era un ovni. ¿Qué vio realmente el presidente de Estados Unidos en el cielo sobre Georgia? Es el año 1977. El Washington Post ha publicado una historia extraordinaria sobre el presidente Jimmy Carter. Antes de ser presidente, él afirmó haber visto un ovni. Pero, ¿cuál es la verdad detrás del encuentro cercano que tuvo el presidente? Lo que sea que haya visto Jimmy Carter sigue siendo un misterio por casi 30 años. Luego, en el año 2016, Carl Justus, un profesor universitario jubilado, revela una información sorprendente. Él asegura que la noche del avistamiento de Carter trabajaba a pocos kilómetros de distancia en la base aérea Eglin. Justus dice que supervisaba pruebas de cohetes. El ejército hacía volar cohetes a mucha altura, que liberaban nubes de gases para hacer mediciones. Justus comenta que las nubes de gas que liberaban los cohetes solían brillar. Los químicos que usaba el ejército coincidían con las luces de colores que describía Carter. Incluso una brisa ligera podría haber hecho que la nube de gas se desplazara, dándole la apariencia de una nave espacial extraterrestre. Según esta teoría, el ovni de Jimmy Carter tiene una explicación mundana. Se trataba de simples nubes de gas liberadas por el gobierno. Carter nunca comentó públicamente sobre la posible explicación de su extraordinaria experiencia. Y actualmente, este informe del Buró Internacional de OVNIs, presentado por el mismo Jimmy Carter, se ubica en la colección de los archivos de Georgia y recuerda un encuentro cercano de tipo presidencial. El Paseo de la Fama de Hollywood, el Teatro Chino de Grauman y el Universal Studios son algunas de las instituciones emblemáticas que hacen a Los Ángeles, California, la capital cinematográfica del mundo. El glamour de Hollywood ha visto cómo la ciudad de Los Ángeles se ha convertido en un distrito del estilo y la moda. Y ese legado se celebra aquí, en el Museo FIDM, o Instituto de Moda, Diseño y Comercialización, por sus siglas en inglés. La colección incluye un traje de la corte adornado que se usó en el siglo XIX en Francia, atuendos masculinos del año 1936 y un corbatín de piel de zorro. Pero el objeto que más llama la atención es un par de zapatos usados por una de las estrellas más célebres de Hollywood. El objeto tiene 8 centímetros de ancho por 23 de alto. Y están hechos de cuero, con una plataforma de madera laminada. Son plateados con blanco y brillan. Están hechos para aumentar tu estatura. Dan la ilusión de grandeza mientras te desplazas. Estos tacones con plataforma fueron los protagonistas en el meteórico ascenso a la fama de una mujer. Esta es una historia de sexo, moral y estrellato. ¿Quién usó estos zapatos? ¿Y qué escándalo la convirtió en la estrella de la pantalla grande? Año 1926, Nueva York. Mae West, de 32 años, es una artista experimentada que ha deleitado a su público por años. Ella actuaba en los escenarios desde que tenía 5 años. Era todo lo que conocía en su vida. Esta era su vida. Y después de años haciendo espectáculos, la sensual mujer de 1,52 metros quería entrar a Hollywood. Mae West ansiaba la fama. Ella quería sobresalir. Quería ser una estrella. A pesar de sus mejores esfuerzos, no conseguía el éxito en la pantalla grande. ¿Cómo entrar al rubro? Ella nunca había hecho una película. Mae West idea un plan astuto para hacerse notar. Escribirá una obra de teatro. Será el espectáculo más escandaloso que haya visto el mundo. Y ella sería la protagonista. Quería iniciar su carrera cinematográfica.
Para eso necesitaba publicidad, cualquier truco que la ayudara a llamar la atención de un director, productor o ejecutivo de un estudio. Y así fue como lo hizo. Dio todo de sí. West escribe una pieza provocativa que involucra su cuerpo vestido solo con lencería. Y el título de su obra está hecho para llamar la atención de inmediato. Sexo. Mae West decidió ignorar las convenciones sociales aceptadas de la época. Estaba preparada para arriesgarlo todo con tal de avanzar en su carrera. Y esta obra sobrepasó los límites. West esperaba que su espectáculo llegara a los titulares de la prensa para llamar la atención de Hollywood. Mae West estaba a la vanguardia y usaba todo lo que tenía para mantenerse vigente. Debía convertirse en un personaje que atrajera a la audiencia constantemente. El 26 de abril se estrena el show en Broadway. Mae West podía capturar a su audiencia y además cautivarla. Pero al poco tiempo, se vuelve evidente que el plan de West fracasa. Debido al contenido atrevido, la policía allana el teatro. Ni la policía conservadora, ni el alcalde de la ciudad soportarían algo tan extremo. Ella fue arrestada en medio de la producción y frente a todos los asistentes. Las autoridades clausuraron el espectáculo y sentenciaron a West a 10 días en prisión por actos lascivos. West se da cuenta que su arresto le da la oportunidad de su vida. Ella conseguirá la publicidad que necesita, estando tras las rejas. Para la mayoría, ir a la cárcel hubiera tenido un efecto disuasivo, pero para ella fue una oportunidad. El primer día de su sentencia, West hace una entrada triunfal y llega a la cárcel vestida como para una gala. Ella se preparó a la perfección. Llevaba maquillaje, un vestido y joyas. Y luego hace un anuncio impactante. Ella se rehusaba a usar el uniforme estándar de la prisión. Quería usar su propio traje de satín. Los tabloides registran cada detalle de su estadía y le dedican varias columnas a sus travesuras. Los periodistas ansiaban sus historias. Era una controversia que involucraba sexo y a una hermosa y atrevida mujer. ¿Qué podía ser mejor? La historia cautiva a los lectores de toda la nación. De pronto, todo el país sabía sobre Mae West y los embustes que llevaba a cabo. Cuando West es liberada de la cárcel, su nombre es conocido en todas partes. Y finalmente, Hollywood toca su puerta. Paramount Pictures contrata a Mae West por una cifra millonaria para exhibir su personalidad llamativa en las pantallas. Ella logró entrar a Hollywood, consiguió un contrato. Mae West aparece en una serie de éxitos de taquilla y eventualmente se convierte en la actriz mejor pagada de Hollywood de su época. Mae West usó su talento para crearse fama y se convirtió en una increíble estrella de cine. Actualmente, los tacones con plataformas, hechos especialmente para elevar la pequeña estatura de Mae West, se exhiben en el Museo FIDM, o Instituto de Moda, Diseño y Comercialización de Los Ángeles, California. Y recuerdan el origen escandaloso de una sirena de la pantalla grande. Nueva York, con más de 25,000 restaurantes. La Gran Manzana ofrece gastronomía de todas partes del mundo. Y por eso no sorprende que la ciudad sea el hogar del Museo de la Comida y la Bebida. Entre sus exhibiciones se encuentra una que registra la historia de los restaurantes chinos estadounidenses. Los visitantes pueden ver una cortina hecha con contenedores de comida, menús de restaurantes del año 1910 y un wok de uno de los restaurantes chinos más antiguos del país. Pero ninguna comida china estaría completa sin el delicioso postre producido por esta máquina de 680 kilos. Mide 90 centímetros de alto por medio metro cuadrado. Cuando miras en su interior, hay una espiral de color rojo que brilla.
2 brazos robóticos trabajan al unísono, y el producto terminado es un postre que todos conocemos muy bien: la galleta de la fortuna. Las galletas de la fortuna son un elemento muy usado en los restaurantes chinos de todo el país, pero pocos saben el oscuro relato que le dio vida a esta golosina. Esta es la historia de una galleta que se volvió un emblema cultural. Es el año 1900 en San Francisco. Muchos inmigrantes japoneses hicieron de este lugar su hogar. San Francisco era el punto de entrada para los inmigrantes que acababan de llegar al país. Entre ellos estaba Makoto Hagiwara, el propietario del jardín de té japonés. Ubicado en la sombra del majestuoso puente Golden Gate, el establecimiento construido para la exhibición de la Feria Mundial del año 1894 mostraba la historia y cultura japonesa. Hagiwara y su familia vivían en el lugar. Ellos mantenían las instalaciones y servían té a los invitados. Makoto Hagiwara era el cuidador del jardín. Hagiwara se enorgullecía de su labor y se consideraba un embajador cultural de Japón. Pero pronto, su vida sería puesta de cabezas. En el año 1901, San Francisco elige a un nuevo alcalde, Eugene Schmitz. Schmitz ascendió al poder invadido por un sentimiento antijaponés. En funciones, el alcalde ayuda a aprobar una ley que prohibía que los estudiantes japoneses asistieran a escuelas con niños blancos y llama a boicotear los negocios de los asiáticos. Dentro de poco, Makoto Hagiwara es golpeado por la creciente ola de prejuicios. Y como dice la historia, en el año 1907 es removido de su cargo en el jardín de té japonés. El alcalde de San Francisco tomó la decisión de destituir a Hagiwara de su cargo del jardín de té japonés solo por su fuerte rechazo hacia los japoneses. Hagiwara está desolado, pero decide dar la pelea. Él comenta su situación actual a sus conciudadanos en San Francisco, y muchos le dan su apoyo protestando por la decisión del alcalde. Los defensores de Hagiwara deciden hablar con el alcalde para que lo restituya a su cargo. La campaña funciona. Hagiwara puede volver a su trabajo como cuidador del jardín de té japonés. Pero ese no es el fin de la historia. Hagiwara queda tan sorprendido por el apoyo que le da la gente, que jura agradecerle a cada persona que luchó por defenderlo. Y lo que hace a continuación no solo lo vuelve parte de las tradiciones de San Francisco, sino también pavimenta su nombre en la historia culinaria para siempre. Es principios del siglo XX en San Francisco. Makoto Hagiwara, un inmigrante japonés, ha sido restituido en su cargo de cuidador del jardín de té japonés de la ciudad. Su regreso triunfal fue posible gracias al apoyo implacable de sus amigos y vecinos. Para agradecerles, Hagiwara tendrá un gesto que le dará un lugar en la historia culinaria de la ciudad para siempre. Hagiwara está tan agradecido del apoyo que recibió, que idea una manera especial de demostrar su aprecio. Inspirado por una receta japonesa especial, dobla trozos de masa en forma de media luna y las cocina hasta que queden crujientes. Son varias hornadas de galletas. Luego, inserta un pequeño papel con un mensaje, expresando su gratitud en cada uno de ellos. Él creó galletas con pequeños mensajes de agradecimiento escritos en japonés. Hagiwara reparte las galletas entre sus defensores. El éxito es inmediato. Al poco tiempo, Hagiwara empieza a servirlas en su jardín de té japonés, donde son disfrutadas por sus clientes. Y cuando los dueños de restaurantes chinos en San Francisco vieron lo populares que eran, también empezaron a servirlas. Desde ahí, se difundieron por todo el país, y con el tiempo, la nota de gratitud se volvió un mensaje enigmático sobre el destino del comensal. Y a finales del siglo XX, la gente en el país las conoce con el simple nombre de galletas de la fortuna. Me encantan las galletas de la fortuna debido a todo ese misterio que envuelve a la galleta que tienes enfrente de ti. Creo que todos hemos experimentado alguna vez la emoción de abrir una de estas galletas y leer el mensaje que trae dentro. Actualmente,
Pocos saben del origen japonés-estadounidense de este elemento básico en los restaurantes chinos. De cierta forma, la galleta de la fortuna es un puente entre las distintas culturas. Estas golosinas de sobremesa siguen siendo producidas por máquinas como esta, que se exhibe en el Museo de la Comida y la Bebida de Nueva York, y nos recuerda a un hombre afortunado que creó una galleta clásica. Una réplica de la oficina oval, piezas que recuerdan el servicio del ejército durante la Primera Guerra Mundial, y una carta autorizando el uso de la bomba atómica en Hiroshima. Son algunos de los artefactos que se exhiben en la Biblioteca y Museo Presidencial Harry S. Truman, en Independence, Missouri. La colección conmemora muchos de los logros históricos del presidente número 33 de la nación. Pero oculto en lo profundo de los archivos, hay un objeto que habla de un capítulo poco conocido del pasado de Truman. El artefacto está hecho de cartón café, tiene los bordes curvos, mide 30 centímetros de alto, 20 de largo y 13 de ancho. Pareciera que sirviera para guardar declaraciones fiscales o recibos, pero la etiqueta dice Archivo Personal del Presidente. Esta caja modesta contiene una espectacular historia de resistencia en contra de las adversidades. Esta es una historia épica de escape y supervivencia. Año 1943. Con Europa sumida en la Segunda Guerra Mundial, los nazis establecieron campos de prisioneros de guerra para retener a los aviadores aliados. Entre los estadounidenses detenidos está el piloto de 22 años, el teniente Winton Sexton. Sexton era un estadounidense estereotipo, con muchas agallas. A pesar de haber sido capturado, Sexton jura no detener su lucha contra los nazis. Como prisionero, él estaba decidido a evadir y escapar de sus captores. Un día, los nazis deciden transportar a Sexton en tren, desde su campamento al norte de Italia, a una prisión en Alemania. Nadie sabía qué ocurría al llegar a Alemania. Sexton cree que el viaje sería la oportunidad perfecta para intentar escapar. Por lo que idea un plan audaz. Saltará por la ventana del tren en movimiento. Luego intentará llegar hasta el territorio neutral de la Ciudad del Vaticano, donde asume que estará a salvo. La Santa Sede tiene una posición única dentro de la Roma ocupada por los nazis, porque el Papa persuadió a Hitler de nunca traspasar la entrada. Pero saltar de un tren en movimiento es muy peligroso. Si intentaba encontrar el momento correcto, debía esperar a que el tren disminuyera su velocidad al mínimo. Pero incluso si sobrevivía a la caída, los guardias podrían descubrirlo y dispararle en el acto. Tenía todo en su contra. Pero el aviador estaba desesperado. Decide llevar a cabo el plan a como dé lugar. Y espera durante horas el momento indicado. Pero mientras el tren se dirigía hacia el norte, no parecía disminuir su velocidad. Estaba totalmente asustado. El tren avanza y la posibilidad de terminar en Alemania crecía. Justo cuando la situación se veía más funesta, el tren sube una colina. Sexton siente como el tren se detiene y se da cuenta que este es el momento que esperaba. Era ahora o nunca. Sexton respira profundamente, abre la ventana y salta. En ese momento, su corazón latió con fuerza. El aviador vuela por la ventana y se estrella contra el suelo. A pesar de la fuerte caída, Sexton resulta ileso. Y mientras el tren se alejaba, él busca refugio en el bosque. El tren no para. Sexton comienza su lento viaje hacia el Vaticano. Sexton podía saborear su libertad. Durante semanas recorre el campo italiano. Y el 2 de abril del año 1944 llega al Vaticano. Y en el Vaticano, el hombre respira con tranquilidad por primera vez en varios meses. En junio, las tropas aliadas llegan a Roma y liberan la ciudad. Y Sexton se reúne con sus hombres. Él logra cumplir su misión y reunirse con sus compañeros soldados. La historia de Sexton eventualmente atrae la atención del senador Harry S. Truman,
quien invita al heroico piloto a visitarlo. Los hombres comienzan una amistad por correspondencia que dura muchos años. La increíble historia de supervivencia de Sexton lo llevó a una inusual amistad con el presidente Harry Truman. Actualmente, esta caja con las cartas que intercambiaban Truman y Sexton es parte de la colección del Museo y Biblioteca Harry S. Truman y nos recuerda el increíble salto hacia la libertad del piloto. Desde un escape en tirolesa a la famosa galleta de la fortuna, de un espía valiente a una sirena de la pantalla grande. Soy Don Wildman y estos son los misterios en el museo.